Y vamos con la última ponencia de la sesión de Comunicaciones 2, que es de Denis Gil Vega, que se presenta como MPGS, que se dedica a la reinserción penitenciaria y está especializado en atención a personas LGTB. Pues cuando quieras, Denis. A ver, ¿qué tal? Vale. Bueno, pues lo primero, un placer estar aquí. Me han gustado un montón, además, todas las ponencias que han estado. Espero que no estéis muy cansados, que es lo malo de ser el último antes del descanso. Pero bueno, ahora hay café enseguida. Entonces, bueno, yo había cogido esta diapositiva un poco de introducción. Lo que pasa es que me he encontrado con la alegría de que en las tarjetillas que nos han ido dando aparecen los pronombres y de hecho yo era una cosa que me preocupaba un poco al mandar la ponencia porque es un tema que quizá en otros foros como más adultos, más de estos de jóvenes y tal, a lo mejor se hubiera mirado con otros ojos. Y mi sorpresa ha sido que me he encontrado gente que parece muy LGTB friendly, tanto con la comunidad LGTB como con otras comunidades marginalizadas, ¿no? Pues raza, etnia, etcétera. Y en las jornadas, tanto en los ponentes como en los asistentes, y me alegra mucho. Yo, mi nombre es Denis, soy un chico trans, mis pronombres son tanto él como ella. Y por hacer un breve apunte antes de empezar, yo casi toda la presentación, salvo que se me escape en algún momento algún lapsus, va a estar en neutro con la E. Sé que muchos habéis usado, bueno, muchos habéis usado neutro con la X. Bueno, imagino que a lo mejor también viene de este mismo prejuicio que tenía yo de que a lo mejor el público iba a estar reticente a la E y tal, entonces la X como que estaba un poco más aceptada y demás, pero es cierto que, supongo que no le sorprende a nadie, que la X no se puede leer. Entonces, queda muy bien escrito. No, es una solución para el lenguaje escrito, pero para el lenguaje oral no. La E es cierto que no está aprobada ahora mismo por nuestra queridísima RAE, pero es que hasta que no le demos con ella en los morros no van a pasar por ahí, porque se les ha puesto ahí la batalla, que la han personalizado a pesar de que no deberían. En fin, último apunte. Imagino que ya lo sabréis, pero bueno, personas trans. Cualquier persona que su género sentido real no coincide exactamente con el género que le asignaron al nacer. Transexual es una palabra que está aceptada. Lo que pasa es que es cierto que últimamente suena rancia. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha vinculado a un proceso de transición médica, que no es necesariamente obligatorio que se dé, y porque muchas veces se ha utilizado de forma muy binarista. Persona transgénero, más frecuente, no tiene tanto esa carga médica, pero también está en desuso. Al final es mucho más fácil hablar de personas trans porque, como os voy a mencionar en algún momento, no hay dos transiciones iguales, no hay dos personas que vivan su género igual, tampoco entre las personas cis. Probablemente, si hablamos de género con las personas a vuestro alrededor, las mujeres cis, 3 mujeres cis no van a coincidir en cómo viven ser mujer igual. Igual que si cogemos a 2 chicos trans, tampoco van a definirte igual lo que es ser chico o ser trans. Entonces, mucho más sencillo hablar de personas trans y abarca más fácilmente. Entonces, os presento un poco la línea de trabajo que yo he estado haciendo. Es cierto que me he presentado como que trabajo oficialmente, lo que me pagan es reinserción penitenciaria, pero bueno, desde que yo empecé mi proceso de transición y demás, y estaba más en contacto tanto con personas trans como con profesionales, pues porque soy psicólogo y normalmente también te acompañan psicólogos, pues he empezado a hacer cosas, sobre todo centrándome en cómo mejorar la atención que reciben personas trans, sobre todo por psicólogos, que al final pues es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, pues ahí. Entonces, en 2016 hice un pequeño estudio de encuesta sobre qué opinaban las personas trans sobre la función de los psicólogos en el proceso de transición, ¿no? Porque antes es necesario que te hagan un diagnóstico para acceder a una medicación, porque al final un proceso médico, normalmente con algunas partes irreversibles, como puede ser una cirugía, requiere una cierta seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto muchas veces también se ha podido vivir como yo voy a evaluar como de transeres, ¿no? Y también pues no es lo mismo la conciencia que hay ahora en 2022 que la que había en 2010. No, el lenguaje tampoco es el mismo, el lenguaje antes era bastante dañino. Pues eso, eres transexual, te paso una escala,
etcétera, ¿no? Veis por dónde va, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre la opinión que tenían. Luego, en 2017 lo que hice fue un estudio recopilatorio de testimonios de buenas y malas praxis en la atención psicológica a personas trans, y esto es lo que he actualizado para la ponencia de ahora, porque, bueno, 2017 fue hace 5 años, entonces yo llevaba cierto tiempo queriendo actualizarlo y esto me ha dado la excusa perfecta, ¿no? También porque es eso, el conocimiento general que había en la población general sobre temas LGTB hace 5 años, ahora ha cambiado bastante. Es decir, por ejemplo, pues el hecho de que antes, aunque tú quisieses neutralizar una presentación, no usarías ni siquiera la X, hablarías en masculino neutro y ya está, ¿no? Pues vamos evolucionando. Entonces, del primer estudio, solamente por resumiros, que fueron 45 participantes de la Unidad de Identidad de Género Ramón y Cajal, frente a 42 participantes a través de Internet, ¿no? Y fue un cuestionario pues, de tipo Likert con preguntas abiertas. La muestra de la UIG era una muestra con una mayor altitud de edad, por decirlo de alguna forma, porque había esta gente de casi 60 años y que llevaban más tiempo segures de su género. Claro, porque para estar en la UIG tú ya has hecho tu proceso anterior de identificarte, de querer salir del armario, que es una expresión un poco fea, pero bueno, por entendernos, y de decidir empezar un proceso médico, ¿no? Entonces eso implica tiempo. Entonces, un 85% estaba seguro de su género por más de 2 años, ¿no? En cuanto a porcentajes de género, son más o menos similares, con la diferencia de que en Internet había más gente que se identificaba como otros géneros diferentes al masculino o al femenino. También porque en Internet no hay ningún profesional ni nadie ante quien tú tengas que dar la cara y que a lo mejor te preocupe que pueda haber NB-fobia. Pensad que esto era 2016. Un poquito los resultados que hubieron. En general, había mucho más preocupación y miedo ante la actitud que pudiese mostrar un psicólogo en la muestra online. ¿Por qué se explica esto? Porque al final la muestra de la UIG ya había empezado a ver al psicólogo de la UIG de una forma u otra, por mucho o poco tiempo. Ya había visto que pues, era un entorno seguro, ¿no? De hecho, en la UIG, 0 personas respondieron que tenían rechazo o desconfianza hacia los psicólogos en el ámbito trans. Si veis 2 porcentajes, es porque era una encuesta tipo Likert de 1 a 5, entonces he puesto la horquilla entre la puntuación máxima y la siguiente, entre el 4 y el 5 o el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Dependiendo tal. Destaca que, por ejemplo, en la muestra online mucha más gente consideraba que pedirte pasar por un psicólogo en el proceso de transición implicaba patologizarte. Pese a que había otra pregunta que preguntaba, ¿vosotros creéis que alguien que va al psicólogo es alguien que tiene una enfermedad mental? Y todo el mundo decía, no, no necesariamente, ¿no? Pero siento que voy a ser percibida así, me voy a sentir estigmatizado, un poco en la línea de lo que decía Carmen. Conclusiones. Pese a los miedos e inseguridades, todo el mundo estaba de acuerdo en que el acompañamiento psicológico sería de utilidad. La diferencia era que lo querían de forma opcional. Actualmente, pues bueno, sigue siendo pseudo obligatorio, pero bueno, por lo que a mí lo que yo sé, el acompañamiento luego también depende de los profesionales con los que te encuentres, no es algo que se viva tan obligatorio como hace unos años, ¿no? Y los mayores miedos ante la opción de hablar con un psicólogo sobre estos temas eran que el psicólogo fomente dudas, que invalide la vivencia de género de la persona o que te intente hacer encajar en un canon de lo que debe ser. Y había más, pues eso, en la muestra online, probablemente porque no habían tenido contacto con alguien, ¿no? Entonces, lo que no conoces, entran ahí más los mitos, los temores, la fantasía, ¿no? Entonces, pasando de esto a lo que son buenas y malas praxis que yo he encontrado en esta población a la hora de recibir atención psicológica. Uno de los motivos por los cuales quería actualizarlas es porque en 2017 solo encontré a 27 personas que me respondiesen, esta vez han sido 47, lo cual me alegro mucho. Cosas interesantes, la edad ha sido muy similar, también bastante similar la distribución de género. O sea, cuando tú preguntas libremente a la gente por su identidad de género, esto no es que, uy, de pronto hay más gente trans, ¿no? O la gente, como alguna vez a lo mejor se ha dicho, hay más chicos trans que chicas trans, ¿no? No necesariamente. Otra cosa es que no te lo hayan dicho o no lo has podido averiguar, ¿no? Y un dato que yo aquí destacaría es que los pronombres no se solapan automáticamente con el género. Es decir, hay un 43% de personas que se identifican de género masculino y un 61% que usa el de pronombre, entre otros. ¿De acuerdo? Creo que estaba en torno al 42% de gente que usaba más de un pronombre. ¿De acuerdo? Entonces, el género es más complejo de lo que parece.
Y es muy diferente que te pongan unos pronombres imponiéndote un género que te han asignado a que si tú puedes decidir tu género y puedes respetarlo, aceptas otros pronombres que antes a lo mejor no aceptabas. ¿De acuerdo? Si una persona es NB, por ejemplo, muy a menudo el primer pronombre que rechaza es el que le era asignado al nacer, porque siente que si le están tratando con ese nombre, con ese pronombre, perdón, no le están reconociendo la transición que ha hecho de género o el cuestionamiento que ha hecho. En cambio, cuando eso está claro, de pronto ese pronombre que antes le desagradaba, ya de pronto ya no le desagrada tanto, porque sabe que está claro, sabe que está siendo leído de forma adecuada. ¿De acuerdo? Y por curiosidad, pues más del 65% estaban seguros de su género por más de 2 años. Esto en realidad no te hace más válido ni nada, pero bueno, para combatir un poquito esta idea de la gente es insegura, luego se arrepiente. No, normalmente lo que pasa es que no ha pasado el tiempo. Y tú le puedes decir, oye, pues tómate tu tiempo para experimentar tu género, para tomar tus decisiones, genial, pero al final, conforme pasa el tiempo, la gente suele estar segura. ¿De acuerdo? Vale, la atención psicológica que habían recibido, si veis porcentajes que no encajan en un 100% es porque pues, la mayoría han ido a más de un profesional, ¿no? El 98% habían ido a psicólogo, pero por ejemplo el 23% de la muestra había ido tanto a psicólogo como a médico de cabecera como a psiquiatra, es decir, a todo, ¿no? La mayoría habían ido a público o privado, muy poquitos de la aseguradora, y el 87% sí le había contado a su psicólogo que era trans. En 2017 era solo el 59%, ¿no? Los que no lo habían contado era porque no, la mayoría porque no se lo habían contado a nadie todavía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso. Y pues, por destacar, la mayoría iban al psicólogo actualmente y destacar una parte de la muestra, que es un 17%, pero que es importante, que hace más de 3 años que no iban, ¿no? Esto puede afectar porque a lo mejor ha habido un cambio de perspectiva, a lo mejor se han encontrado a ciertos psicólogos pues, con la idea de hace 3 años, etcétera, ¿no? Bueno. Los principales motivos de demanda, o sorpresa, ansiedad y depresión, como en la población general, ¿no? Había comorbilidad con otros trastornos, incluidos trastornos psicóticos, en un 31%, ¿no? Y en algunos casos pues, también iban a pedir el informe que autoriza para iniciar un tratamiento médico, ya sea de hormonación o de cirugía. Normalmente aquí muy pocos lo marcaron como público, a mí me sorprende, pero bueno, a lo mejor se les olvidó, y unos cuantos, el 31% se lo había pedido a psicólogos privados. Así que, aunque no hagáis el PIR o no estéis en una consulta pública, que sepáis que os puede llegar una persona que diga, mira, a mí me piden que un psicólogo avale que yo sufro disforia, que me va a beneficiar psicológicamente un tratamiento médico, necesito que me hagas un informe. Entonces, os puede pasar por esto, o más probablemente, que es también una de las cosas que por lo que lo quería traer, pues en las demandas habituales de la población, ¿no? Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo comorbilidad entre ambas, o incluso tengo no tengo patologías, pero tengo otros problemas, como problemas sociales, familiares, etcétera, ¿no? En general, valoraban bien el trato que habían recibido, y voy a acelerar que me van a sacar el cartelito, perdón. Principales miedos que se habían encontrado: que fuese negada su identidad de género, negar la identidad de personas no binarias en concreto, que no se respetasen los pronombres, estereotipos de género, que impidiesen la transición, que se vinculasen las patologías, ser demasiado joven, etcétera. Y malas praxis que se habían encontrado. Aquí esto luego yo quiero pasárselos de la ponencia para que lo pongan en Twitter, así que podréis acceder a ello. Entonces, por ejemplo, una persona decía, me obligaba a hablar de mis genitales, de si tenía unos u otros, de cuestionar si estaba seguro, de decirme que mi sexo de nacimiento tenía ventajas para convencerme de que no tenía que tomar la decisión de transicionar, decirme que no permitiría mi transición porque yo sufría de ansiedad y juzgarme por llevar el pelo largo, o trabajar en maquillaje cuando digo no ser mujer, ¿no? Estas son experiencias que han pasado, ¿de acuerdo? No significa que le haya pasado a todo el mundo, pero han ocurrido, y significa que si alguien llega a vuestra consulta puede tener miedo de esto y que no es un miedo totalmente irracional, ¿no? Había, por ejemplo, una persona que decía, a mí se negaban a tratarme con el nombre que yo decía mío y con mis pronombres porque en mi DNI ponía otra cosa, y como en mi DNI pone tal, que al final eso es transfobia y LGTBofobia, ¿no? Pero tal. Y yo destacaría también mucho el desconocimiento del estrés minoritario, porque si os va a llegar gente con ansiedad y depresión y pueden sufrir ansiedad y depresión por sufrir transfobia en sus entornos, es muy fácil que digas, vale, el problema es que eres trans, si no fueses trans no tendrías ansiedad porque no te llaman con tu nombre. Ya claro, pero el problema no es dejar de ser trans, es que te traten adecuadamente, o si no, que tú puedas sobrevivir a la transfobia que por desgracia hay en el sistema, ¿de acuerdo?
Buenas praxis, por otro lado. Aquí, bueno, hay un texto un poco largo y destacaría, por ejemplo, que hablábamos durante tiempo sobre cómo me iba sintiendo. Me preguntaba sobre si ser trans afectaba aspectos de mi vida, por ejemplo, a mis relaciones sentimentales, en el sentido de si me hacían sentir bien o no. Hablábamos sobre si estaba obteniendo lo que quería en el proceso de transición. Se interesaba por saber qué necesitaba, no desde una perspectiva controladora. Y tenía presente las dificultades que pudiese presentar ser trans para mí, pero no lo forzaba, no me iba a juzgar ni iba a asumir lo que yo le dijese. ¿No? Esto es muy curioso porque realmente hay algunas cosas en buenas y malas praxis que se solapan. Por ejemplo, las preguntas inadecuadas, las preguntas feas sobre quién quieres ser, cómo te identificas así, el género que tienes, qué quieres hacer, se pueden convertir en buenas praxis si las preguntamos adecuadamente y si tenemos claro cuál es nuestro papel para preguntarlas. ¿De acuerdo? En el sentido de yo no soy quien va a decidir tu transición, pero quiero saber, tú lo has pensado, tienes la información, necesitas que te dé información, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, y con esta es la última diapositiva, el decálogo que yo he hecho para recomendaciones de cómo abordar a una persona trans en consulta, preguntar el nombre, género y pronombres a utilizar, es muy fácil, no hace falta ser rocambolesco, se hace sencillo. Si lo hacéis en la primera consulta con todo el mundo, se normaliza y encima no os va a costar. Formaros un poco en temas de género y conocer su terminología. No hace falta que seáis expertos, le podéis preguntar a la persona trans que tenéis delante, pero si sabe que tenéis interés por vuestra cuenta, va a ser más fácil. Discernir adecuadamente el motivo de consulta y demanda. No es lo mismo que venga alguien diciendo no estoy seguro de mi género, ayúdame a descubrirlo, que os puede pasar y que tenéis que tener cuidado porque puede decidir tanto que estéis como que no. Y está bien cualquiera de las dos, como esa ansiedad. Mi género está totalmente seguro. Apoyo y validación, realizar la transición es una decisión personal como tantas otras de nuestro paciente y decidirá qué necesita para su transición y qué no. Crear un espacio seguro porque son gente que tiene mucho miedo a ese ponerse en duda, son muy vulnerables, pueden no tener otros espacios seguros. Puede su casa no ser un espacio seguro, su escuela puede no haberlo sido, sus amigos a lo mejor tampoco. Cuidado. Evitar estereotipos de género y roles sociales, que además nos viene muy bien a nosotros mismos de por sí. Negociar, sobre todo, la comunicación con padres y familias, sobre todo si son jóvenes. Derivación en caso de que no sepáis del tema. Vale, yo no sé de esto. Conozco a un psicólogo que sí. Genial, pues que vaya el otro. No pasa nada. Ha perdido solo una consulta, pero somos honestos. Y no todos los problemas de alguien trans dependen de que sea trans, recordarlo. Y con esto cierro con una frase que decía una de las personas en las entrevistas de somos trans, pero somos más cosas aparte de ello. Ser trans es cierto que atraviesa toda nuestra vida, pero no significa que sea la causa de todo. Disculpa. Genial, pues muchas gracias, Denis, por tu ponencia. Te han hecho una serie de preguntas en Slido, ¿vale? Que si quieres las comentamos ahora. La primera dice, ¿cómo acompañar en terapia a una persona que esté en cuestionamiento de su género? Vale, muy buena pregunta, porque además de lo que poco no me ha dado tiempo a hablar. Al final, a ver, lo que pasa es que necesitas mucho tacto y necesitas tú entender también sobre género, entender sobre qué es una construcción social, entender que aunque es una construcción social todos tenemos género, todos tenemos unos roles sociales, entender que el binarismo no es ni mejor ni peor que no ser no binario. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago yo? Hablar mucho con la persona, pedirle que hable mucho de sus experiencias, de cómo se vive interiormente, de cómo vive la masculinidad y feminidad, tener claro al hablar con esa persona que una cosa es el estereotipo de género y otra el género. Una cosa es que tú te identifiques como chico y otra que seas el chaval al que le gusta el fútbol, que liga con las tías así, heterosexual, tal, de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, eso es lo que más le va a costar a la persona probablemente, identificar. Lo que pasa es que rechazo la forma normativa de vivir este género o es que no me identifico para nada con ese género. También el tiempo le va a ayudar mucho. Es decir, es cierto que luego a la persona trans eso es algo que le fastidia, el hecho de tener que esperar, pero al final lo que va a notar es que si se lo está cuestionando, una cosa es que tengas una duda puntual y otra una duda que dices, pues realmente yo durante mucho tiempo no me he identificado con este género, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a ayudar. Permitirle hablar y hablar sobre todo también de esa carga social. Genial, muchas gracias. Otra dice, ¿opinas que la valoración psicológica obligatoria para empezar la transición, aunque pueda ser necesaria, es una manifestación de transfobia institucional?
A ver, creo que depende también mucho del profesional que te encuentres, ¿no? Es decir, cuando tú te declaras como una persona trans, cambia mucho en cómo te vas a relacionar con los demás. Quizá no cambias tú como persona, ¿no? Pero vas a poder ser expuesto a transfobia, vas a poder ser expuesto a decisiones difíciles, a la actitud de los demás. Todo esto no depende de identificarte adecuadamente o no. Entonces, yo creo que el acompañamiento psicológico es bueno. El diagnóstico y demás, al final un diagnóstico de que en efecto eres trans se te puede hacer en una sesión. No hay problema. Vale, estás convencido, sabes los riesgos de tomar una medicación, para adelante. ¿No? Entonces, yo creo que ahí la clave la tiene la gente que había respondido a la encuesta primera, que es que sea algo opcional y que responda a las necesidades de la persona, no tanto a las necesidades del sistema médico, que se resuelven enseguida. Yo me acuerdo mucho del psicólogo de la UCE, que el ejemplo que pones a una mujer embarazada que llega para parir al hospital, lo primero que hacen es diagnosticarla como embarazada. No significa que sea una enfermedad, es identificar que la persona que accede a un tratamiento está adecuadamente accediendo a él. Entonces, tenemos que romper esa idea y que luego el psicólogo sea algo opcional, que responda a qué necesita. Y lo que necesita a lo mejor es identificarse porque no lo tiene claro, o a lo mejor necesita poder contárselo a su familia con ayuda, o a lo mejor necesita acceder a la feminidad porque no la ha tenido prohibida o lo que sea. No sé si he respondido. Sí, perfecto. ¿Qué recursos recomiendas para formarse en género y temas LGTB desde la psicología y desde fuera? Esa es una pregunta difícil porque a mí una de las cosas que me cuesta mucho es sentarme a leer libros teóricos, ¿no? Yo lo que más recomendaría es, los conocimientos psicológicos ya los vamos a tener más o menos. Los tenemos de la carrera, los tenemos de los profesionales a los que escuchamos, los tenemos de nuestras supervisiones. Entonces, lo que nos falta es escuchar a personas trans y escuchar a personas que cuestionan su género. Y luego, esa unificación no necesitamos tampoco que nos la haga nadie de fuera. La hacemos nosotros, cogemos lo que conocemos de un lado y lo aplicamos al otro. Lo que pasa es que tiene que ser una cosa activa por nuestra parte, implica pensar. Es decir, el estrés minoritario es una cosa muy coherente si tú juntas lo que conoces de ansiedad y depresión con sufrir un estigma, ¿no? Pero necesitamos ponernos como actives mentalmente para ello y atar esos cabos. Y yo creo que en todo caso lo que recomendaría es lo que suele faltar, que es conocer a gente en esos contextos y oírla y saber qué necesita. Genial, 2 preguntas ya y cerramos. Dice, ¿crees que sería interesante hacer un estudio en el que se evalúe la opinión de los psicólogos a lo largo del proceso de la transición? A ver, cualquier cosa que preguntes te va a dar información y va a ser útil. Lo que pasa es que, ojo, porque planteado así, a ver cómo suena, ¿no? La vivencia de los terapeutas es interesante para los terapeutas, ¿no? Entonces, a posibles psicólogos que van a encontrarse con personas trans les puede ser interesante las vivencias de otros psicólogos que lo han hecho, pero no tanto sobre cómo es el proceso, ¿no? Sino cómo ellos han podido ser buenos terapeutas en ese contexto, ¿no? Porque si no suena a quien tiene que decidir sobre los procesos trans son los profesionales. Bueno, los profesionales tienen que dar su conocimiento y decir lo que es posible y lo que no es posible desde su campo, ¿no? Pero no decidir por la persona. Genial. Una última pregunta. Dice, Denis, ¿tienes redes sociales donde seguirte? ¿Cuáles son? A ver, lo que pasa, y os lo digo, yo siempre he pensado también en hacerme un Twitter o tal, profesional, y mi Twitter es personal. O sea, mi Twitter, yo alguna vez hablo de psicología, pero sobre todo retuiteo cosas que me indignan y muchos fanarts. Entonces, bueno, he interactuado con tal, porque es que si os lo digo no lo vais a saber escribirse. Es Kiriazan con una H, pero bueno, yo por eso cuando mi pronóstico con esto es quiero hacer una exposición un poquito más larga para poder coger los testimonios más importantes y no solo 2 o 3 y pasarlo por el Twitter de las jornadas para que podáis leerlo luego en vuestra casa con toda la calma del mundo, sean no 80 diapositivas, pero sean 10 o 15. Entonces, Pues perfecto, pues muchas gracias.